Y se lo preguntamos directamente al consejero del INE, Ciro Murayama. ¿Cómo está, consejero? Gracias y buenas tardes. Azucena, muy buenas tardes. Qué gusto estar en su espacio. Igualmente, Ciro, pues el presidente dice, quiero que me digan si puedo hablar pues de coacción del voto, de uso del presupuesto para fines electorales, etcétera. ¿Puede, Ciro? ¿Qué le responde al presidente? Sí, siempre y cuando no sea para favorecer o afectar a algún partido político en especial. Es decir, lo que el INE dice es los gobernantes no pueden ser jugadores del proceso electoral, no pueden tratar de inclinar la preferencia ciudadana a favor de alguna opción o para debilitar a otra o a otras. Pero, es decir, promover el voto, decir no se dejen comprar el voto, decir los programas sociales son con recursos públicos, no es un regalo del gobierno, no te dejes influir de ningún gobierno, eso no es inclinar la balanza para nadie. ¿Qué? Lo que hemos dicho es que no se puede tener una participación en donde se fustigue a algunas fuerzas políticas, a algunos candidatos, a coaliciones, y en otros casos no. Es decir, es simplemente un deber de imparcialidad, de neutralidad. Hay un antecedente de una conferencia del presidente donde él dio una lección de comportamiento neutral. El 29 de diciembre, a propósito de la conformación de la alianza entre Morena y el Partido Verde, los periodistas le preguntaron en la mañana, oiga, ¿qué opina? ¿Le parece congruente que se dé esta alianza entre su partido y el Partido Verde? Y él dijo, no me voy a meter en eso, no me corresponde. Esa respuesta así de clara, así de precisa, así de responsable, es lo que el INE sugiere que se haga para todos los actores sin distingo. Bien. Lo que no puede ser es que no me corresponde cuando se trata de unos partidos y sí creo que me corresponda cuando se trate de otros para criticar y demás. Pues que tener difícil. La misma vara de medir, ser igual de neutral y entender que ya el gobernante no es el protagonista de la contienda electoral. El gobernante está en un cargo, en una investidura donde debe gobernar para todos por igual, sin distingos partidistas, y esto en buena medida pues está en la Constitución desde 2007. Sí. En otros países puede que no se use, pero nuestra historia reciente nos llevó a que era necesario imponer ese deber de neutralidad porque el presidente Fox se había metido a la campaña y el Tribunal Electoral dijo que entonces incluso había puesto en riesgo la integridad de la elección. Y si queremos que cambie, pues hagamos lo conducente, ¿no? Si queremos lo contrario, que los funcionarios y los servidores públicos hablen libremente, pues hagamos lo conducente con la Constitución. Por lo pronto es lo que marca la ley. Pero es muy difícil, consejero, es muy difícil. ¿Cuántos monitoristas van a tener revisando las conferencias o las declaraciones de los funcionarios? Es muy sencillo. No se metan, no les toca. Así de simple es. No se les está pidiendo nada nuevo, nada que no esté en la Constitución, nada que no se les haya exigido a gobernantes de antes, y nadie puede estar por encima de las normas. Bien. Si los ciudadanos de a pie están obligados a cumplir la ley, ¿qué decir de los gobernantes? No se les está diciendo que dejen de informar sobre la pandemia, ni que dejen de referirse a cualquier asunto. Temas de seguridad, de salud, de economía, etcétera, ¿no? Así es, simplemente es, a ver, no golpees ni favorezcas algún partido en específico. Oiga, consejero, se había mencionado que el presidente, que se iba a prohibir que la conferencia matutina fuera transmitida íntegramente por los medios de comunicación en ese periodo electoral. ¿Se va a prohibir la transmisión de la conferencia o esto ya quedó en el pasado? No, eso está en el futuro, porque las campañas... ¿Lo van a discutir todavía? Pues es que la Constitución yo creo que no se presta mucha discusión. La Constitución dice que debe suspenderse toda forma de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social durante las campañas. Entonces, ¿es un hecho que la conferencia no se puede transmitir? Pues, a ver, yo soy de esa idea con base en que eso se ha hecho siempre, incluso en este gobierno. Doy dos ejemplos. En 2019, que hubo elecciones en 6 entidades, y en 2020, que hubo en 2, el propio gobierno suspendió la transmisión hace apenas unos meses, en octubre,
no transmitió la mañanera íntegra en Coahuila y en Hidalgo porque sabía que había proceso electoral y podía interferir. Sí. El propio gobierno estuvo de acuerdo, es decir, no estamos poniendo una regla que sea desconocida. Si se deja a la interpretación, consejero, pues ya sabemos lo que va a suceder. ¿Es una orden del INE? Tribunal Electoral, no, es una orden del Tribunal Electoral. Es una orden del tribunal y eso tiene que suceder. El criterio ya está fijado por el tribunal y nosotros vamos a seguir ese criterio. Y lo sorprendente es que quienes lo aceptaron apenas hace unos meses ahora les parezca un criterio que no tiene cabida. Entonces, cuando ellos mismos reconocieron que esas son las reglas del juego. Los gobernantes tienen que hacerse un poco a un lado. La propia Constitución dice qué cosa no se debe dejar de informar en ningún momento. Entonces, para dejarlo claro, consejero, no se va a poder transmitir la conferencia íntegra en el periodo electoral. A menos que cambien los criterios jurisdiccionales, no, pero si hay congruencia entre lo que ha sido nuestro pasado inmediato y lo que debe de hacerse, no se debe transmitir, porque además las reglas no se deben de hacer para cada momento y para cada gobernante. Uno se sujeta a las reglas, no al revés. Consejero, gracias y buenas tardes.